Tenemos con nosotros a la maestra Cecilia Montaño Hernández y al doctor Javier Zarco Ledesma, que les damos la cordial bienvenida a esta universidad, y la verdad es que estamos muy contentos. La primera conferencia la va a impartir la maestra Cecilia Montaño y la conferencia se llama Importancia y Evolución en las áreas del comercio exterior. Me voy a permitir leer su semblanza y después del doctor Zarco. Primero empezaremos con la maestra Cecilia y después continuaremos con el doctor Zarco y al final las preguntas que pudieran tener. Cecilia Montaño fue admitida como socia en el 2008, actualmente es la socia líder del comercio exterior y aduanas para México y América Latina en Deloitte. Cecilia cuenta con más de 20 años de experiencia en asuntos relacionados en operaciones de comercio exterior. Antes de ingresar a Deloitte se desenvolvió durante varios años como gerente de logística y comercio en el sector privado. Actualmente es vicepresidente del Comité de Logística en el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología COMCE y representante del COMCE ante el Consejo Coordinador Empresarial. Participa como asesora del Comité de Comercio Exterior en el Consejo Nacional de Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportaciones INDEX. Es miembro de una serie de asociaciones especializadas en temas de comercio exterior, tales como INEC, ANIER, INA, entre otras. Los clientes destacados son Grupo Eaton, Arrow, Grupo Modelo, Kia, Tropper, Siemens, entre otros. Su experiencia en proyectos. Cecilia tiene amplia experiencia en consultoría relacionada con la detección de oportunidades comerciales con compañías multinacionales, incluyendo aquellas que forman parte del sector maquilador, automotriz, aeroespacial, energía y minas, entre otros sectores. Cuenta con fuertes relaciones con autoridades relacionadas con materia aduanera y operaciones de comercio exterior. Su licenciatura es en Comercio Exterior y Aduanas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Sí. Maestría en Comercio Exterior y Aduanas también por el TEC. Muchísimas gracias por estar aquí. No, al contrario, es un honor. Ahora vamos a leer la semblanza del doctor Javier Zarco. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, diplomado por el CISAN en temas de México, Estados Unidos y Canadá, una visión regional, diplomado en Análisis Político por la Universidad Iberoamericana, curso de Economía por el Centro de Derecho y Economía de la Universidad de Miami y curso sobre negociaciones internacionales por el Centro de Estudios Aplicados en Negociación Internacional en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza. Cuenta con una amplia experiencia en el servicio público, donde se desempeñó, entre otros puestos, como director general adjunto de delegaciones y director de negociaciones económicas bilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, director general de Recursos Materiales y Servicios Generales, director general de Programas Desconcentrados, director para la Cuenca del Pacífico y director de Análisis y Coordinación de las Oficinas de Negociación del Tratado de Libre Comercio de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, director de Administración en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, asesor del Congreso de Trabajo en materia de tratados de libre comercio, integrante del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, responsable del área de negociaciones comerciales internacionales, miembro de la delegación mexicana en más de 120 reuniones internacionales de organismos tales como la ONU, UNTAC, ALADI, Sistemas Económicos Latinoamericanos y Conferencia de Cooperación Económica del Pacífico y APIC, y en reuniones bilaterales de carácter económico de México con países de Norteamérica, Europa, África, América Latina y Cuenca del Pacífico, miembro del equipo de negociación de tratados de libre comercio de América del Norte. Docente con más de 20 años de experiencia, ha impartido cátedras en el TEC de Monterrey, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Panamericana, en la Universidad Anáhuac del Norte y en la Facultad de Economía y de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Director de la Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM del 2011 al 2014 y coordinador del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de 2011 a mayo del 2016. Cuenta con varias publicaciones sobre negociaciones internacionales, cooperación internacional, entre otros temas. Bienvenido, doctor. Es muy agradable para nosotros. Bueno, te dejo la palabra. Gracias. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias. Y el tema que me pidieron del que les hablara es acerca de la evolución de las áreas de comercio exterior, que tiene que ver con ustedes, tiene que ver con la evolución, tiene que ver con los alumnos. En una primera parte les voy a platicar por qué está tan concurrido este salón y por qué mi generación
creo que fuimos 9 o 13, el comercio exterior ha venido modificando su importancia, sobre todo para México. Entonces, en una primera parte vamos a ver rápidamente lo que es el área de comercio exterior, cómo ha venido evolucionando. Vamos a platicar un poquito acerca de qué lo motiva, que tiene mucho que ver con las nuevas formas de fiscalización del gobierno y ver muy claramente qué se va a esperar de mí como profesional cuando salga de la carrera en un mercado en el que obviamente entre mejor preparado esté, pues mejores competencias y mejor rendimiento voy a tener en mi organización. Entonces, pues arranco, ¿no? Y ahorita me alcanzan con la presentación. En una primera parte, ahorita vamos a ver cómo es que ha venido evolucionando la participación de México en los mercados internacionales. Pero si volvemos a los años 70, que a ninguno de nosotros nos tocó, muchos de nosotros no habíamos nacido, hay gente con mucha experiencia realmente, pero muchos de nosotros no habíamos nacido, y entonces éramos una economía cerrada. Durante la década de los 70 estaba prohibido la importación, eran permisos los que nos permitían introducir bienes al territorio nacional, y todo lo demás era contrabando, todo era fayuca, los dulces, los chocolates, el vino, etc. No había opciones para los consumidores y éramos una economía cerrada. A partir de la participación de México en el GATT, hoy Organización Mundial del Comercio, lo que sucede es que nos vamos hasta el otro lado. Empezamos a firmar acuerdos comerciales con prácticamente todo el mundo y empezamos a modificar nuestra política exterior para convertirnos en una economía totalmente abierta, en donde empezamos pues a ver que el comercio exterior pues era una cosa nueva, nadie sabía de qué se trataba bien a bien, y por eso es que tiene tan poco tiempo en realidad. O sea, igual y yo que tengo 20 años digo, híjole, 40 está loca esta mujer, pero es relativamente poco. Realmente no hay mucha experiencia en materia de comercio exterior, se ha venido ganando en los últimos años. Y parte de cómo estaba estructurado, así era como se estructuraban nuestras exportaciones en 1985, que es, bueno, entramos al GATT, pero empezó a verse reflejado. Si bien la parte azul representa las exportaciones petroleras, éramos una economía basada en el precio del petróleo. Por eso a estas nuevas generaciones, el hecho de que el gasolinazo, y sí, bien, se enoja todo el mundo y hay inflación, el precio del petróleo, pero no dependemos del precio del petróleo ya nunca más. A partir de la entrada de tantos tratados, nuestro comercio se creció 18.9 veces comparado con lo que es hoy. Y si se fijan, actualmente tenemos el 89% de operaciones manufactureras, exportaciones manufactureras. Ya no dependemos del petróleo. Por eso, no es que nos valga, sombrilla, pero lo cierto es que ya no tiene un impacto tan fuerte en nuestra economía. Siguiente, por favor. En la siguiente lámina vemos también de manera gráfica cómo fue importante el Tratado de Libre Comercio, que aquí el doctor tiene tan enojado a Trump porque estuvo tan bien negociado que tiene muchos beneficios para México, entre ellos el incremento en nuestro comercio de casi 7 veces lo que nosotros exportábamos cuando entramos al tratado en 1994. Entonces, está bruto que realmente hemos aprovechado el Telecán. Obviamente, parte de los riesgos que tenemos hoy como economía, y ante la renegociación del tratado, que seguramente nos van a platicar algo de eso en breve, tenemos una real dependencia de este tratado y tenemos que, como nuevas generaciones, ver cómo hacemos para empezar a utilizar otros tratados. Pero, siguiente por favor, vemos que a raíz de toda esta apertura comercial empezamos a firmar tratados. Hoy tenemos 12 tratados de libre comercio con 46 países, de acuerdo a la Secretaría de Economía, y
tenemos una serie de acuerdos. Esa lámina está viejita, tiene 9 acuerdos, pero creo que son 15 si no me equivoco, pero no quiero hablar del número porque pues, básicamente el doctor me va a decir que estoy loca. Siguiente, por favor. Y si lo vemos de manera gráfica, lo que está en colores son los países en donde tenemos algún tipo de tratado. Entonces, pues estamos muy bien estructurados en materia de tratados y seguimos trabajando para tener mayor número de beneficios arancelarios. Siguiente, por favor. Además, hemos entrado en una serie de organizaciones. Estamos en la APEC, en la OCDE, en la LADI. Es decir, nos convertimos en arroz de todos los moles en materia de comercio exterior. Hoy ustedes tienen muchas más oportunidades que las que algunos de nosotros teníamos cuando salimos de la escuela. Siguiente, por favor. De hecho, ni había internet bien, entonces pues ni siquiera había dónde consultar todas estas exposiciones. ¿Cuál es la estrategia de fiscalización de la autoridad? Porque también la autoridad ha estado cambiando su estrategia y esa estrategia nos ha hecho también reaccionar a las empresas y las empresas en función de eso es que están buscando profesionales como ustedes. Siguiente. Esta imagen habla más de 1000 palabras. Si vemos esta lámina, esa lámina para quienes hayan ido a Hidalgo 77, las oficinas del SAT, es impresionante, le dicen un narcomanta, este árbol, la narcomanta, es como una narcomanta porque, vean ustedes, habla de la meta de recaudación del gobierno federal, es decir, la tienen tatuada en el corazón. De hecho, ustedes van con algunos funcionarios y la tienen como screensaver ahí para cuando se bloquea la computadora, tiene su meta dando vueltas. Eso está en la mente de las autoridades. Y entonces, desde el 2015 han venido haciendo una estrategia en donde esta narcomanta aparece con 2.3 billones de pesos de meta de recaudación excedidos, by the way, en el 2015. Llegaron a 2.4 billones y ¿qué creen? Como el Teletón le subieron un poquito más y es 2.6 para 2016, 2.8 para 2017 y 2.96, casi 3 billones de recaudación de comercio, en términos generales de recaudación total. Sin embargo, de esa recaudación total, una muy buena parte, casi el 30% de esa recaudación viene de operaciones de comercio exterior. Entonces, hoy, un profesional de comercio exterior es casi un fiscalista, o es un fiscalista. Tiene la misma importancia y entonces ahí vamos viendo cómo es que tengo que ir tomando en cuenta y en consideración a qué me voy a poder dedicar cuando salga de la escuela. Si vemos aquí la recaudación en materia de IVA, han tenido una evolución importante, pero si vemos más o menos empezó a despegar como en el 2013 y ahorita vamos a ver en qué consiste su estrategia. Este es IVA recaudado en las aduanas. Esta es parte de la estrategia. Lo que nos dice esta gráfica es que en el 2013, cuando empezaron su estrategia, la parte azul habla del esfuerzo que hacían las autoridades para recaudar, es decir, auditorías, detecciones en la aduana, todo esto de fiscalización. Y la que es la parte verde representan la parte de autocorrecciones, donde las empresas de manera voluntaria se acercan a cumplir, a pagar lo que deben. Si vemos con el pasar de los años y el último corte que es en octubre de 2016, que creo que ya tenemos una lámina más actualizada, licenciada, tenemos casi el 50% de la recaudación por cuestiones de autocorrección. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el miedo no anda en burro, básicamente, ¿no? Quiere decir que las empresas están viniendo y se están acercando de manera voluntaria. Parte de los esfuerzos que está haciendo la autoridad es una campaña que tiene un doble mensaje. El mensaje muy concreto es: corrige, que es bien fácil corregir, ¿no? Y si corriges es más barato, que es por una parte del mensaje. Pero realmente la parte importante que ha hecho a las empresas cambiar su estrategia es: si no corrijo, me ven de la fregada y me van a pescar. Entonces, esa percepción de que hoy la autoridad es más certera en sus procesos es lo que ha estado haciendo, por supuesto, que las empresas cambien su estrategia y vayan a pagar.
Parte de en qué consiste esa estrategia. O sea, no es gratis, no es de gratis. Estas gentes están haciendo su chamba y lo están haciendo muy bien. ¿Qué están haciendo bien las autoridades de fiscalización? Básicamente generaron una administración general de auditoría de comercio exterior. Anteriormente, el comercio exterior lo auditaba prácticamente todo el mundo. Todo el mundo. La local de no sé dónde, la aduana, creo que hasta Secofi. Bueno, todo el mundo hacía revisiones de temas de comercio exterior. Hay ahora una estructuración que consta básicamente de 7 administraciones, donde lo que hacen es actuar como una línea de producción, básicamente, en donde la materia prima más importante es la información. La información electrónica que hoy recaudan a través de las aduanas es impresionante, mucho más que en el pasado, pero hoy la utilizan, hoy la explotan de manera electrónica. Anteriormente todo era en papel, y entonces pues hacer las revisiones en papel pues era bien sencillito para las empresas, y decían, piece of cake, me los llevo a desayunar, y cerramos la auditoría para las 2 de la tarde. Sin embargo, la autoridad ahora lo que está haciendo es, tienen un área de inteligencia que es el área de investigación del licenciado Fischer, y lo que hace ese señor es tomar la información y pulirla, parametrizarla y extraerla de una manera fácil, comparándola hoy día con otras fuentes de información que tiene el propio SAT. Llámese el área de impuestos directos, etcétera, etcétera. Entonces, esta información se pasa sigue por la línea de producción y se pasa a un área de planeación, en donde planeación decide cuáles van a ser los programas que se van a implementar, pues para ser más certeros en la detección. Ya no es tan al tontazo de mandar un programa y a ver a quién le pego y a ver qué recaudo. Ahora es ya voy dirigido a gentes que de seguro me deben un dinerito. Y luego, sí, de ahí obviamente se pasa a las áreas de auditoría, que son las 2 áreas de operación, que ahí les dejo los nombres porque siempre es importante saber quiénes son los profesionales detrás de la estrategia. Y entonces tenemos que ya que se pasa al área de auditoría, pues es en la auditoría en donde ya se ejecuta y se detectan las situaciones, y luego tenemos un área legal que está haciendo porque los pasos se sigan. Porque es que antes las autoridades llegaban y pues se equivocaban en todo lo que se podían equivocar, y entonces las empresas pues se defendían por la forma incorrecta de proceder de las autoridades. Hoy el bateo en ese tipo de cosas es casi menos del 10%, claro, porque hoy las autoridades están haciéndolo de una manera profesional. Para esto, estos profesionales son especializados en temas de comercio exterior. Ya no tenemos al cuate que más o menos le entiende. Es gente que hace la legislación. O sea, no estamos hablando de gentes improvisadas, y obviamente hay muchos niveles de capacitación. Además, parte de esa estructura es que se divide el país en 6 administraciones desconcentradas que están más cerquita del contribuyente y que van y echan mano más rápido de esos contribuyentes. ¿Cuál ha sido la evolución en las últimas décadas? En la década de los 80, como estaba apenas aprendiendo y muy incipiente el comercio exterior, pues prácticamente las revisiones eran pues discrecionales, había papel, lo aduanal no era fiscal. Oye, no, pues no, el de aduanas pues, es el cuate que cruza el camión, y yo no sé qué haga ese cuate, pero pues, nuestra chamba, los fiscalistas, somos otra cosa. Dentro de la década de los 90, cuando empiezan todos los tratados, pues obviamente era más a promover el comercio, y obviamente también seguía todo en papel, y empezaban algunos temas a ser fiscales, porque obviamente habían beneficios preferenciales, es decir, ya no todos tenían las mismas reglas del juego para entrar a México. Había diferenciación entre quién venía de un tratado de libre comercio y quién no, y empezó eso a motivar que hubiera programas, pero eran programas pues
como gorda en tobogán, ¿no? Porque lo que hacían era tomar un programa y lo que hacían es, ok, le voy a aplicar el programa para todos los que hacen importaciones de lámina de acero, porque los pescamos en una movida. Y era lo que revisaban, ¿no? Y revisaban a todos sin saber que unos sí y unos no, y cómo se comportaba su pago de impuestos ni nada, no hacían evaluación de la información. En la década de los 2000, pues teníamos ya un poquito más de sistemas. Sin embargo, seguía siendo en papel la información y obviamente esto provocaba que también hubiera programas muy específicos por sectores. El automotriz, vamos a revisar a todas las automotrices, y la revisaban. Oye, ¿qué ganaban? Pues a lo mejor nada. ¿Por qué? Pues porque hacían bien las cosas o porque simplemente no tenían una metodología correcta. Pero hoy, como están las reglas del juego, es súper sofisticado. Hoy sí la autoridad tiene toda la información, está haciendo uso de la tecnología, están metiéndole lana al tema, como no tienen una idea, y están metiéndole capacitación. Y entonces hoy tenemos modelos de riesgo, que ahorita vamos a ver qué son. Ya migramos, prácticamente tenemos todo en digital y en electrónico. Tenemos la factura electrónica que está a punto de parametrizarse ciertos temas con comercio exterior, la contabilidad electrónica, auditorías electrónicas, que hoy en la mañana estuve yo en un evento con la autoridad y nos dijeron que entre 6 y 8 meses están por lanzarla, que quieren pensar que se lance para todo el sector. No me querían lo de los 6 meses porque tenemos como, ¿qué? 2 años esperándola, ¿no? Año y medio. Y obviamente tenemos el expediente electrónico de contribuyente. Entonces hoy la autoridad tiene una visibilidad impresionante. Esto es el modelo de riesgo. ¿Qué es esto del modelo de riesgo? Básicamente de lo que se trata es poner quién es este cuate que está operando. ¿Es un importador? ¿Es un agente aduanal? ¿Es qué cosa? Pero además, ¿qué relación tiene con otros actores? ¿Con quién me junto? ¿Quién es mi transportista? ¿Quién es mi agente aduanal? ¿Quiénes son mis clientes? Si esos clientes pagan o no pagan. ¿Qué asesor tengo, no? De ahí la importancia de tener un buen asesor, obviamente, ¿no? Y meten todas las actividades que realiza la compañía y dependiendo de si es pequeña, si es su primer año de operación, si qué raro pero no retorna los bienes, tiene 3 años operando en ceros, todo eso lo parametrizan en una fórmula y sale una calificación de cumplimiento. Quiere decir que hoy una máquina, que injusto, hoy una máquina me va a medir mi desempeño. Yo me acuerdo que siempre buscaba a mis maestros después del examen para negociar, para ver de qué manera me hacía valer el procedimiento al maestro. Hoy no va a valer eso, mi procedimiento estaba bien, maestro, póngame medio punto. Hoy no se vale eso, no existe. Lo meten en una máquina y la máquina fría dice, este cuate le anda haciendo algo raro, ve y revisa. Y eso los ha hecho ser mucho más eficientes en materia de fiscalización después de años o meses que vinculó el camión la aduana, o incluso dentro de la aduana que han subido su nivel de detección en la aduana de 1.8% al 18%. Está bestial lo que están haciendo con la tecnología. Y eso que son temas de pruebas piloto. ¿Qué más tiene esta fórmula? Y tiene algo horrible, que a mi gusto me parece completamente injusto, pero a mí nadie me preguntó. ¿De qué se trata? Bueno, yo tengo también, dependiendo de mi cumplimiento, de mi comportamiento. Esta señorita nunca pregunta en clase, medio punto menos. Oiga, pero es que soy tímido. No vale eso. Estoy dispuesto a hacer lo correcto, dice la autoridad, y siempre hago lo correcto. ¿Quién siempre hace lo correcto? Aunque quieras, siempre puedes hacer lo correcto. Entonces, bien pocas gentes estamos en el verde. Bueno, yo creo que nadie se te olvida pagar un recibo, no sé, o sea, somos humanos. Nomás los que no hacen nada no se equivocan. Pero también tenemos el que intenta cumplir, pero no siempre lo logra. ¿Por qué? Porque la disposición no lo permite. Es tan cuadrada a veces
que yo quiero hacer las cosas bien, pero no puedo. No puedo porque operativamente es imposible, porque somos un país sobreregulado, que eso es parte de lo que las nuevas generaciones tienen que pensar, ¿cómo hacemos para hacer simplificados los procesos, ¿no? Y luego cumplo, pero solo si es obligado. Pues este cuate lo mandan a cumplir, viene y cumple, pero de todos modos es naranja. Es una cosa así como horrible, como el purgatorio. Decía mi madre, usted peca, y aunque se arrepienta, le queda el manchón. No, son fregaderas. ¡Ya pagué! Pues quítame de naranja, ponme de verde. Y peor aún, tenemos las que están en rojo. ¿Qué significa esas que están en rojo? Pues que lo invitan a cumplir y no se le da la gana cumplir. Y dices tú, ese cuate que lo meten a la cárcel, ¿ustedes creen que yo tengo clientes en el rojo? Pues, ¡claro! ¡Claro! Son los clientes más importantes. ¿Por qué? Porque la autoridad también hace burradas. Entonces llega el auditor y le dice a uno de mis clientes que tiene un robot, hagan de cuenta que es un robot, muy bonito, pero un robot, y quiere el pedimento de importación del brazo. Y le digo, oye, autoridad, yo no importé el robot en sus partes, yo lo importé como un todo. Aquí está el pedimento del robot. Pues yo quiero ver el del brazo. Entonces, díganme ustedes que un cuate que impone un crédito con esa necedad, no tengo derecho a defenderme. Claro que tengo derecho a defenderme, pero ¿qué creen? Mientras lo hago estoy en rojo. Son fregaderas, porque pues no es probable hasta que se demuestre lo contrario, y para eso hay instancias de derecho que yo tengo y que puedo seguir, pero sin embargo en temas de calificación de riesgo, las autoridades hoy están tan estrictas que dicen, pues me debes dinero, y si te primero pagan, si quieres, y ya te considero si te subo de colorcito, pero mientras que andes peleando conmigo, ni me pidas nada. Sácate, no me pidas nada. Entonces, ese tema es muy importante, por eso hoy las empresas tienen que estar en súper cumplimiento, no en cumplimiento, en súper cumplimiento, para no tener este tipo de temas. Porque acuérdense, lo van a meter en una máquina, y la máquina que va a sacar, pues resultados de que me van a estar auditando, de que me van a estar parando los camiones en la aduana, etcétera, etcétera. Esto es lo que más comúnmente están las autoridades buscando. Cuando vayan a estudiar, si les interesa alguna área aduanera, es importante que tomen esto en cuenta. Esto es lo que está revisando la autoridad. Si yo domino estos temas en una entrevista, miren, me va a ir súper bien. ¿Por qué? Porque estos temas, si quieren les compartimos la presentación, ¿verdad, licenciado? Sí. Gracias. Entonces, ¿qué están viendo? Bueno, pues temas de certificación, temas de IMEX, temas de clasificación arancelaria, la correcta utilización de los tratados, que nunca se revisó, el PROSEC, en fin, un chorro de cosas y temas que ustedes ven y que no son materia de esta plática, pero que es importante que los estudien y los dominen. ¿Cuál es el reto para el profesional? ¿Cuál es el reto para las empresas de profesionalizar el área? Bueno, dentro de esto, primero vemos cómo ha venido evolucionando el área de comercio exterior. Originalmente eran áreas con un enfoque del cruce de la aduana. Oye, no, pues este cuate, ¿a qué puesto viene? ¿Comercio exterior? Ah, usted es el que cruza el camión por la aduana. Bueno, pues eso era lo que hacían, era la chamba de estos cuates, cruzar el camión por la aduana, tener los papeles de entrada, el pedimento, la factura, guarabara, todo en orden para que pudieran cruzar el camión. Obviamente las empresas no tenían una persona para hacer esa labor, por eso no había chamba cuando yo salí de la escuela. Me dijeron, pues ¿qué hace un licenciado en comercio internacional? Bueno, pues decía que no tenían necesidad de tener un departamento. Es más, lo hacía la gente ahora, pero dejen decirles lo grave, ¿eh? Todavía hay grandes corporaciones, no solo pequeñas, que no tienen un departamento de comercio exterior, que es lo grave realmente, ¿no? Que esto siga sucediendo. Obviamente el cumplimiento era en el cruce y te olvidabas del comercio exterior. Porque si te revisaban no importaba, ya vimos que no cachaban nada, no pescaban nada. De hecho yo llegaba al principio con mis clientes y me decían,
discúlpeme, muchachita, pero aquí tenemos 30 años operando y nunca hemos tenido una auditoría. ¡Qué bueno, señor! Lo veo en 5 años. No es que yo quisiera echarle la sal. Pero bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas? Ya vimos qué está haciendo la autoridad, ya vimos que están haciendo chamba. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los profesionales, la gente de comercio exterior? Profesionalizar el área. Ya no es un tema de el perfil de la persona, del profesional de comercio exterior, puede ser quien sea. Eso no es cierto. No existe. Tiene que ser alguien bien especializado, porque vivimos en un ambiente sobreregulado y por la aduana se regulan un montón de cosas. Sanitarias, técnicas, comerciales, de seguridad del humano, etc. Entonces, estas personas, este perfil del profesional tiene que ser adecuado. Cuando me tocó trabajar como gerente de aduanas en una empresa maquiladora, empecé con 6 personas. Las únicas que me quedaron era un cuate que le decían el IBM, y veme a traer esto, y veme a traer el otro. O sea, el cuate literalmente 10 años fue cambiando de puestos dentro de la empresa, pero empezó de mandadero, es neta. Ese era el señor que me hacía las importaciones. Imagínense, así estaba interesante el cumplimiento de la empresa. El otro señor fue chofer de tráiler durante 20 años. No tengo nada en contra de la gente que se hace con la práctica, pero en serio, necesitábamos mucho más que eso. Hacíamos importaciones de millones de dólares. Era una empresa enorme en la que yo estaba trabajando y el comercio exterior tenía 0 importancia. Después, contar con el personal suficiente. Yo empecé con 6 personas y terminé con 2, por eso me fui de la empresa. Y le dije al señor que quería retenerme, le dije, al rato voy a andar fregando cajas. Esto no es vida, cálmese. Yo no estudié para esto. Estuve 2 años ahí y la verdad es que hicimos muchas cosas y la eficiencia muchas veces es leída mal por las administraciones de las compañías. Hay que llevar la importancia del cumplimiento. ¿Por qué? Pues porque cuando te saturas de información, dejas de ver todas las cosas y todas las áreas de riesgo y empiezas a ser vulnerable, y ya vimos qué de grave es ser vulnerable, ¿no? En materia de comercio exterior, prácticamente todo es contrabando. Haga lo que usted haga, me equivoqué en el numerito, me faltó el papel, se me olvidó declarar, no actualicé mi certificación. Todo tiene implicaciones derivadas o cercanas, o por lo menos penalizada con el contrabando. Entonces es un tema bien serio. O sea, no son enchiladas, el contrabando es bote, señores. O sea, es botiquín para el representante legal. Nadie quiere estar en la sombra. Promover, obviamente, mantenerse actualizado. Lo que ustedes están haciendo es muy importante. Estar al día. ¿Qué hay allá afuera? ¿Qué está pasando en el alrededor? ¿Por qué? Porque las disposiciones de comercio exterior, les tengo noticias, cambian 30 y tantas veces. O sea, las reglas del juego cambian cada rato en materia de comercio exterior. Y ya les dije que estamos sobreregulados, entonces tengo que estar súper monitoreando un chorro de cosas. Y si estoy en el sector energético, ya se publicó una reforma, y sale una regla, y se modificó no sé qué, y salió un boletín, y hoy lo que se publica en la página del SAT es ley. Madre mía de Guadalupe, ¿y cómo le hago? Pues por screenshot, ¿o cómo lo guardo? Está re complicado. Entonces, si yo me meto en mi área de confort cuando llego a la compañía y digo, ay, a mí nada me afecta, pues estoy en un error. Debo estar al día y súper actualizado. Y debo exigir capacitación en donde trabajo. Promover el autoestudio e incentivar que el profesional esté enfocado en detectar oportunidades. Son ustedes los que van a lograr ahorros, son ustedes los que van a lograr evitar que la compañía se meta en una bronca. Entonces, es bien importante el autoestudio. Tengo que estudiar, ni modo, se publicó la reforma, no me han hecho el boletín, el licenciado tiene la culpa, seguro.
Conocer la operación de la compañía. Este punto es súper importante. Yo soy la aduana. ¿A mí qué? ¿A mí qué que en la operación hay un proceso de sumaquila? ¿A mí qué? A mí nadie me dijo. Yo no lo contraté. A mí nadie mismo me dijo. No, señor, usted tiene que ir a ver qué están haciendo las otras áreas, a qué se dedica su negocio. Uy, mi negocio se dedica a esto, podemos conseguir este beneficio. No lo tenía, no sabía, no tenía idea. Esos cuates que están haciendo allá, esos no tienen permiso. Es una falta a la norma. ¿Quién nos puso ahí? Un ingeniero. En la empresa donde yo tuve el gusto, una de las empresas donde yo tuve el gusto de trabajar, que no digo nombres para no balconear, pero que cuando hicimos una auditoría interna, nos dimos cuenta de que las televisiones que andábamos buscando por todos lados se habían importado y se usaban o se declararon como computadoras. ¿Por qué? Dígame, oiga, pues no, pues si eso es una televisión. No, pero les enchufamos un teclado y es monitor de computadora. ¡Ah, no me diga! Entonces usted guarda los calzones en el refrigerador y es un cajón. No, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones son todos los días. Si no conozco la operación, si no sé qué andan haciendo estas gentes, que son creativas, que son espíritus libres que andan en la organización, pues no los puedo controlar. No puedo ayudar a mi organización a que no pasen este tipo de riesgos. Involucrarse con otras áreas. No, eso es tema de impuestos. Perdóname, pero el hecho de que haya una relación entre residentes en el extranjero y hay un estudio de precios de transferencia con que se come, eso no me afecta a mí porque, ¿qué crees? Yo soy el de aduanas. Ay, ¿qué crees? Pero tú declaras valoración al momento de la entrada. ¿De dónde agarraste tu información? Claro que tienes que conocer al de fiscal. Te cae gordo, ni modo, te aguantas. Claro que tienes que conocer al de producción, claro que tienes que conocer al de sistemas y llevarte bien con todos. Tratar, por lo menos. Definir la estructura del área, eso es bien importante. ¿Qué me pasó a mí cuando yo salí de la escuela? Casi, hace bien poco. Yo era la de aduanas y reportaba al gerente de materiales. ¿Quién es ese cuate? Pues el que mueve las materias primas y hace que todo llegue. ¿Y cuál era su prioridad? Pues no parar la línea de producción, ¿no? Pues que siga fluyendo. ¿Y cuál era mi prioridad? Pues cumplir, ¿no? Pues el cumplimiento, estar haciendo las cosas bien, no llevar a la cárcel a mi representante legal. Máxime cuando me dieron poder a mí, no llevarme a mí a la cárcel. Y entonces me dice mi jefe, gerente de materiales, ¿verdad?, que quiere que importemos unas materias primas sin un permiso que daba la Secretaría de Economía ante Secofi. Y me dice, pues mira, ¿por qué no mandas a uno de tus chalanes a la aduana y que lo meta? Órale, adentro. Y le dije, pues con todo respeto, te voy a decir que eso no lo podemos hacer, porque eso es contrabando. Contrabando porque no tenemos un permiso y está tipificado en el artículo 176, ¿verdad, licenciado? Y nos dice la ley aduanera que eso me lleva al contrabando. Hasta el bote, ¿eh? O sea, es hasta el bote, hasta allá. De 3 a 9 años de prisión dependiendo del daño. Entonces le dije, pues yo no le entro. Si tú quieres que lo haga, con mucho gusto te voy a mandar un correo con las implicaciones corpeando al corporativo. Y mi jefe se enojó mucho conmigo, pero no tuvo otro remedio más que hacer lo que yo recomendaba, que soy el experto en mi área. No me va a correr, no me va a pasar nada, si soy respetuoso. Trato, siempre. Pero bueno, llegar a un consenso en criterios. En comercio exterior, perdón señores, pero todo el mundo se siente experto. Todo el mundo dice que es el non plus ultra y que no hay nadie que sepa más que él. No es cierto. Es más,
Miren, yo tengo 20 años dedicándome a esta materia. Hay veces que leo una regla en la mañana, la leo y digo, ok, creo que dice esto. Me voy, camino, me relajo, disperso, cotorreo con alguien, como y después de la comida la leo. Y digo, ¡ah, caray! Me dice esto otro. Llego a la noche estresada porque digo, no, yo qué dice la maldita regla, la vuelvo a leer y entiendo otra cosa. Yo, conmigo mismo, tengo discrepancia de criterios. ¿Qué quiere decir? Que las regulaciones están tan en arameo, señores, que siempre tengo que involucrar a quién, al abogado, al fiscalista y al asesor. Vénganse, señores, vamos a sentarnos y vamos a sacar un criterio. ¿Por qué me conviene hacer esto? No quiere decir que me voy a evidenciar de, ay, este es un bruto, no sabe nada, híjole, este pobre tiene que preguntar hasta qué hora son. Pues me vale, porque las discusiones son tan complejas que prefiero que digan que lo pregunto todo a que me creo el más machín y no pregunto nada. ¿Y qué pasa si tengo un consenso? Eso lo aplicamos mucho en la firma. Si yo tengo un consenso, tengo una postura de firma. Es la firma la que opina. Somos 5 socios hablando de lo mismo. Y si los 3 nos equivocamos, pues es la firma la que se equivocó. Pero si yo solito me aviento como gorda en tobogán, todo el mundo va a decir, qué bruto eres, ¿eh? O sea, nadie me va a dar un monumento, ¿eh? Cuando me equivoque y tengamos un crédito fiscal, nadie me va a decir, oye, qué listo, te lo aventaste tú solo. Qué valiente, qué bravo eres, ¿no? No, te van a decir, tú eres el que nos metió en un problema. Entonces, ¿qué hago? Saco un criterio. ¿Qué más puedo hacer yo como profesional? Capacito a otras áreas. Nos pasó en una revisión de procesos de un cliente muy, muy grande, llegó a ser el manufacturero más importante en el mundo. Y nos sentamos a revisar sus procesos de comercio exterior y entrevistamos al área de compras, que era la que pedía los certificados de origen. Y nos compartió y le dijimos, oye, pues, ¿y tú cómo le haces, no? Tú tienes 100% certificados de origen. Ah, chero, pues, ¿cómo es tu proceso? Entonces nos explica y nos dice, no, bien fácil. Yo le digo a mis proveedores, o me das certificado o no te compro. Bueno, pues hay veces que cuando el cliente es muy grandote, hay empresas que hacen hasta lo imposible por cumplir. Sobre todo si con el que está negociando es el de ventas, que tampoco sabe un comino de lo que es comercio exterior. Por no decir más que otro, no puedo decir más palabras, soy de la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esa señora evidentemente no sabía que estaba obligando a ese pobre ingrato a declarar falsamente el origen, lo pone a ese pobre cuate en una situación criminal, porque declarar el origen falsamente es un crimen desde el punto de vista fiscal, o sea, bote. Y si yo, importador, uso un certificado de origen que no vale, entonces le debo los impuestos al fisco con multas de hasta 130% de lo que dejé de pagar, más actualizaciones, más recargos, más multas sobre el IVA que es del 55%, más o menos me sale como 2 veces o 3 veces lo que debí pagar. Entonces, pues sí me conviene que las otras áreas estén capacitadas. O resultó, me acuerdo en una ocasión también, un supply chain manager que estaba platicando con el vecino, con su contraparte, pero en la maquiladora de enfrente, y estaban platicando de que, te presto unos tambos de flux, claro que sí, importados temporalmente, te los presto. Contrabando, señores. Pero él no sabe, ni tiene por qué saber, porque él es un comprador. Pero yo, que sé mi tema, debo de esparcir el conocimiento en mi área, pues para que no hagan burradas otros que me van a costar trabajo a mí resolver. ¿Qué previene la compañía o cuáles son los beneficios para la compañía? Porque esto no es de a gratis, o sea, esto de profesionalizar el área no es de a gratis. Me voy a evitar contingencias, voy a detectar beneficios, voy a detectar oportunidades, voy a estar preparado para una auditoría y voy a aprovechar aquellos beneficios que están disponibles para mí. ¿Qué otros temas se pueden considerar dentro de las organizaciones? Realizar auditorías internas y externas.
Pero, que no llegaran con el área de comercio exterior a hacerles una auditoría. ¿Dudas de mí? ¿Dudas de mi capacidad? Me voy de la compañía. Y como nadie sabía hacerlo de aduanas, ¿qué creen? No hacían la auditoría. Porque el de aduanas creía que era tan perfecto, tan especial y tan non plus ultra, que según él no se equivocaba. ¿Pero qué creen? La operación de comercio exterior está tocada por todo el mundo. El proveedor, el transportista, el de la aduana, el de materiales, el que recibe. Todos hacen comercio exterior en la organización. A eso se dedica. A hacer transacciones internacionales. Nada más que piensan que es cruzar el camión por la aduana, y entonces siguen en esa mentalidad, y entonces pues lo único que le ponen atención es a cambiar, a pasar el camión por la aduana. Identificar diversas áreas de riesgo. ¿Cuáles son esas áreas de riesgo? Ya las tienen identificadas, las tenemos creo que en la lámina 9 o no sé qué lámina fue. Ya sabemos que está revisando la autoridad, es súper transparente el día de hoy. Hagan planes de acción. Oye, detecté una auditoría, pero no me digas qué me duele, dime cómo lo resuelvo. ¿Para qué me dices si ahora ya no puedo dormir? Mejor dime que hay una disposición que me permite sacar una copia certificada del pedimento cuando lo perdí. Me relajo y entonces son pasos los que tengo que seguir. ¿No? Cartas de invitación, atiendan a la autoridad. ¿Qué pasa si no atiendo a la autoridad? Tanto cartas de invitación, que bueno, eso a la larga, o sea, después de 2 intentos me lleva una auditoría, y la auditoría, si no la atiendo, me suspenden el padrón, y ahí sí van a tener aquí al de producción, aquí al gerente de planta, respirando en el cuello mientras ustedes lo resuelven. Eso es presión. Y concientizar a la administración, como les decía, o sea, si no se concientiza, no se profesionaliza el área. Y señores, si no se profesionaliza el área, no ganan más lana. Así de fácil. Y ya sabemos que las generaciones millennials es la síndrome de la felicidad es ganar más lana, o sea, ser ricos y famosos. Esto de las aduanas nos puede hacer ricos y famosos. Créanme. ¿Por qué? Pues porque por un lado todos me conocen, soy arroz de todos los moles y todos tienen miedo de si yo no estoy. Y por el otro lado, gano más lana, me voy profesionalizando, y entre más especializado esté, más lana ya. Créanme. Mejorar los procesos. Cuando yo quise documentar los procesos en la maquiladora, me dijeron, ¿qué? ¿Estás operada del cerebro, niña? ¿O qué tienes? ¿Estás tonta? ¿Por qué? Pues porque te van a hacer auditorías. ¿Y luego? Pues si te hacen una auditoría y te encuentran algo, pues es una falla, es una mancha en tu historial. ¿Y luego? Si no tienes ese problema. Pues sí, pero si no tengo un proceso, ¿cómo puedo resolver algo que no puedo medir? Claro que tengo que documentarlo, claro que tengo que mejorarlo, claro que tengo que perfeccionarlo, y aún la gente que tiene procesos tiene que revisarlos. ¿Por qué? Porque una cosa es el deber ser, la otra es lo que el cuate entiende que tiene que hacer, y la otra es lo que hace. Y entre esas 3 hay variaciones. O sea, me equivoco siempre que me puedo equivocar. Automatizar, ahorita vamos a ver un poquito más de la automatización. Celebrar contratos con los agentes aduanales. En serio, muchachos, no salgan de la escuela y hagan esto con el agente aduanal. Sí, mi vida, sí, mi amor, lo que tú digas. El agente aduanal no es experto en mi organización. Tiene cierto expertise, no dudo que son importantes, pero no tienen el conocimiento de qué anda haciendo, no tienen toda la película completa. El profesional de comercio exterior sí la debe tener. Y por último, aprovechar el uso de la tecnología. Hagan que le metan lana a las organizaciones. Todo es automatizable, todos los procesos repetitivos son automatizables. ¿Pero qué me va a pasar? Decía un cuate de la Secretaría de Economía cuando estaban revisando los trámites para simplificarlos. No, pues es que el sello que yo pongo es muy importante. No se debe eliminar. Si ese señor tenía miedo de que le quitaran su chamba de estar poniendo sellos, si ese señor que hoy está poniendo un sello deja de poner un sello, a lo mejor va a ser una tarea mucho más interesante y más sofisticada.
¿Cómo qué? Como andar consiguiendo ahorros. ¿Para qué? Para que me den un bono, más lana. Les dije, dinero y fama. Ahí está. Solo hay que ir por él. Ahí está el dinero en todos lados. Identificar todas las áreas de oportunidad. Dijimos, prepararse para las auditorías electrónicas, que la autoridad se está preparando. Involucrar al área de sistemas. Oye, yo no entiendo la tecnología. Pues más vale que le vayan entendiendo. Más vale. No tengo que ser experto, pero sí tengo que entenderle para poderle explicar al otro compadre que me va a hacer el desarrollo, que me va a permitir irme de vacaciones. ¿Qué les dije? Dinero y fama. Ahí está. La tecnología los deja de ser esclavos. Si yo puedo estar checando, monitoreando el estatus de mis importaciones desde mi celular, ¿lo puedo hacer desde una alberca, sí o no? Ahí está. Entonces sí quiero que el cuate de aduanas me haga mi página de control para estar viendo mis operaciones de comercio exterior desde la alberca. Yo prefiero, ustedes no. Y bueno, eso es a grandes rasgos mi presentación. Estoy a sus órdenes para cualquier duda, comentario o queja. Y bueno, pues no sé. Y ahí están los datos, pues para algún tipo de consulta. Es gratis los primeros 30 segundos. ¿No? Para el licenciado. No se crean, si les podemos servir de algo, con mucho gusto. Muchas gracias. Debo de iniciar señalando que están ustedes estudiando lo mejor en el momento más oportuno. No hay nada más oportuno ahorita en este país que estudiar cuestiones internacionales. Y todavía más oportuno en la medida en que están metidos en la parte comercial. Ustedes van a ser internacionalistas especializados en materia comercial. Y digo lo más oportuno. Y por eso empiezo así. Podemos hablar de muchas cosas, del señor Trump, todo lo que ustedes quieran. La gran mayoría de ellas, malas. Malas desde la perspectiva de donde nosotros estamos parados. ¿Sí? Pero algo le tenemos que agradecer al señor Trump. Sacudió a este país y le hizo ver a este país y a la población de este país que lo internacional es fundamental, es lo básico. Ya no hay nada que pase en este país que no tenga que ver con algo internacional y sobre todo con algo económico comercial. ¿Sí? Nos amenazó por todo el tiempo que estuvo en su campaña que iba a poner un muro. ¿Sí? Y el muro sigue siendo el tema de la controversia. Se suspende una visita del presidente Peña, resultado de que no se pusieron de acuerdo telefónicamente con respecto al muro. Se le criticó fuertemente a Videgaray por haber traído a Trump cuando era candidato. Yo soy de los pocos que digo que estuvo bien. Mal operado, pero bien. ¿Qué hubiera yo hecho en su lugar? Yo invito primero a Hillary Clinton, espero la respuesta positiva de ella. Cuando ella viniera de camino a México, le extiendo la invitación al señor Trump. Pero era obvio que Trump, en la lógica de que por primera vez en las campañas electorales de Estados Unidos, México era tema, por primera vez, y somos sus vecinos históricos, y por primera vez éramos tema. Claro, el señor lo primero que hizo, recibió la invitación, al otro día dijo, ya estoy. Mal operado, sí. Buena intención, quedó en buena intención. Entonces, todos los que estamos metidos en la cuestión internacional le tenemos que agradecer a Trump que incluso haya llevado al magnífico analista político internacional Carlos Loret de Mola, ¿sí?, a que hable todos los viernes sobre Trump, que hable todo sobre política exterior, hable sobre relaciones internacionales, hable sobre comercio internacional. Todos ahora ya son expertos, ¿sí?
Pero los verdaderos expertos están aquí, están en las universidades, se están preparando, ¿sí? Me voy a permitir, y por eso decía que me iba a pelear con la ponente. ¿Cuándo inicia el gran cambio en este país? Inicia en 1983, ¿sí? Ha sucedido en varios países del mundo. Primero el gran cambio económico y el cambio político no ha ido aparejado, no ha estado al mismo ritmo, no se ha movido a la misma velocidad. Le pasó a la Unión Soviética, perestroika y glasnost. Le pasó a China, y recuerden el caso de China, el evento de la plaza de Tiananmen, donde un estudiante se paró frente a un tanque de guerra, ¿sí? ¿Qué está pasando a México? La parte económica se ha venido modernizando, ha venido acelerando las cosas de una manera impresionante. En la parte política, las cosas no han estado al mismo nivel. ¿Y por qué digo 1983? Porque en 1983 el gobierno mexicano decide iniciar su proceso de apertura comercial. Es cuando por primera vez México decide eliminar los permisos previos de importación y dejar solo el arancel para muchas mercancías. 3 años después ingresamos al GATT, pero hay que decir algo, ingresamos al GATT porque ya habíamos tomado la decisión de abrir la economía. No abrimos la economía porque ingresamos al GATT, ¿sí? 1986. Y ustedes dirían, ¿qué nos importa eso? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Algunos de ustedes fue a ver a YouTube ahora que trajo su araña? Algunos de ustedes seguramente, cuando menos las noticias, ven el premio de la Fórmula 1, ¿sí? Y ha ido al Foro Sol a ver a, no recuerdo los últimos, pero ahora hace poco estuvo un concierto de música electrónica, ¿no? En el Foro Sol, Tiesto, Van Buren y no sé quién más, ¿no? ¿Por qué será eso posible? Porque ahora sí lo podemos en American Bowl, ¿no? Y entonces vimos a los Patriotas de Nueva Inglaterra hacer pomada en el Estadio Azteca a los Raiders, creo que todavía son de Los Ángeles o de Oakland, no me acuerdo, ¿sí? ¿Por qué ahora lo podemos hacer? La globalización. Pero fundamentalmente, ¿por qué, compañero? Pues por las relaciones. Por la apertura comercial de este país. La ponente dijo algo muy interesante, éramos una economía cerrada. Al ser una economía cerrada, todo requería de permiso previo para ingresar. Al requerir de permiso previo para ingresar, todas las cosas que importábamos eran importaciones definitivas. Es decir, entraban y ya no podían salir. Y ahora, los trailers donde traen los coches de la Fórmula 1, las herramientas, la máquina, las llantas, todo entra como importación temporal y vuelven a salir, porque no es una importación definitiva. Eso es, y parecería algo muy simplón, pero eso es resultado de la apertura comercial de este país. ¿Sí? Platicaba con su profesor que ahora estamos tan globalizados que el mismo día y a la misma hora que sale el libro de Harry Potter en todo el mundo, sale aquí. A los que nos gusta la música, tenemos un dato tremendamente relevante que obviamente habla de la edad. A la profesora no se le nota, está muy joven, los 20 años a mí se le nota. ¿Sí? No, eso sí. Ya son unos años. Algo muy relevante, a quien le gusta la música, nosotros comprábamos los long play, es decir, el acetato de los Beatles. En México salieron 16, en Estados Unidos salieron 28, en Inglaterra salieron 32 long play. ¿Por qué era diferente? Por el proceso de que éramos una economía cerrada.
había una canción, She's a Woman, ¿sí?, que solo en México se podía conseguir comprando una caja con 8 discos de una revista que se llamaba, pues, no sé si siga saliendo, Selecciones, ¿sí?, y era la única forma de conseguir esa canción en un disco en México, ¿sí? Claro, ustedes dicen, pues me está hablando de algo que a lo mejor hasta mis papás ni siquiera se acuerdan, ¿no? Pero era la realidad. Y esto ha sido, por eso hablo, la gran transformación de este país. La parte política no ha ido a la par, ¿sí? Entonces, todo lo que traen ustedes, ahora 19 de septiembre del año pasado, el viernes pasado o antepasado, ¿de qué estamos hablando? De protección civil, ¿no? ¿Sí? Y todo eso son protocolos internacionales adoptados por todos los países del mundo. Voy a poner un solo ejemplo: el peralte de las escaleras. El no corro, no grito, no empujo es un protocolo internacional. Y el peralte de las escaleras, que es la inclinación, está determinado para que la gente no corra, para que la gente se agarre del barandal, ¿sí? ¿Y para qué? Para que se hagan a la derecha. ¿Por qué? Porque los cuerpos de rescate entran por su derecha, es decir, ellos entran del otro lado. Entonces, despejo el carril izquierdo conforme voy bajando, ¿sí? Y me voy a otra parte, que es, insisto, porque ustedes están estudiando lo más importante, lo más oportuno. Les preguntaría, ¿cómo se difunde la cultura? Sí. ¿Qué más? Los migrantes, ¿no? Esa es otra cuestión interesante, pero finalmente está en parte de lo que yo espero de respuesta. La difusión de la cultura se da a través del comercio internacional. No hay otra forma. No hay otra forma. Compro el libro, compro el software, compro el disco, compro la película. La exposición requiere de un seguro, de un transporte, de un tratamiento arancelario. Si no, no se puede. Es puro comercio internacional. Me voy todavía a una cuestión que de repente nos dice que está muy alejada de nosotros. La ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, las licitaciones. La ley de obra pública. Ay, no, eso no es internacional. ¿No? En cada uno de los tratados de libre comercio que señaló la profesora, ¿sí?, hay un capítulo de compras gubernamentales. El mayor consumidor en todos los países del mundo es el Estado. Nadie compra más que el Estado. ¿Sí? Entonces, ¿no debemos de saber de eso? Por supuesto que debemos de saber de eso. Y ustedes necesitan saber, incluso, perdón, Están comentando que qué número de capítulo es del Telecam. creo que es el 7 o el 8. ¿Sí? Bueno, ustedes necesitan saber cada septiembre, cada diciembre, cómo está el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Cuánto va a gastar el gobierno mexicano? Y alguien dirá, ¿y los lápices que compran? Pues perdón, ya estamos en un proceso de competencia. Y si no pido la excepción al umbral del tratado, puede entrar un productor de lápices de fuera y desplaza la producción nacional. Y entonces me voy a un tema, perdón que no esté haciendo la referencia a esto, pero me voy a un tema que los que están metidos en la parte teórico-metodológica de las relaciones internacionales, de lo internacional,
está en la cuestión lo local, lo nacional y lo global. Y yo siempre digo, señores, ya está resuelto el asunto. Los Ángeles Azules ya no lo resolvieron, ¿no? Desde Iztapalapa para el mundo. Pero es una realidad. Pero es una realidad. Y por eso la Sariñana y la Fucade y todo ese tipo de cosas se están tratando con ellos. ¿Sí? Pero bueno, son globales. Regresemos a esto. A ver, esto. ¿Qué hemos estado viendo? Y por eso cambié la exposición. Se suspende la mesa de trabajo de reglas de origen de la reunión de negociaciones que se está llevando ahorita. ¿Sí? Se paró el representante de Estados Unidos y dijo, voy a hacer consultas. Válido, y voy a tocarlo más adelante, válido en términos, de estrategia de negociación. Válido. ¿Dónde viene lo preocupante? Ahorita en el radio, ustedes escucharon que Ildefonso Guajardo tomó un avión y se fue a Washington a hablar con el secretario de Comercio de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? En términos de negociación, que la ruptura está así de darse. Así de darse. Está terrible el asunto. Y ustedes, como especialistas en la parte internacional comercial, deberían estar verdaderamente preocupados o brincando de gusto, como lo quieran ver. ¿Sí? No hay por lo opuesto reunión Peña-Trump. México, según esto, pagará, según Trump, el muro. ¿Por qué es importante la referencia al muro? Ustedes tienen que checar y saber analizar, y seguramente se los enseñan en esta muy buena universidad, analizar la balanza de pagos. Y cuando les enseñan a analizar la balanza de pagos, hay una parte, un capítulo que se llama remesas. Remesas tiene varias interpretaciones. El movimiento económico en Estados Unidos, si es bueno o es malo, si hay empleo o no hay empleo, y si las políticas anti-inmigrantes están funcionando o no están funcionando. ¿Ustedes creen que el Telecán es culpable del déficit comercial de Estados Unidos? Por supuesto que no. Pero eso ha determinado posiciones de negociación de Estados Unidos en la mesa. Quieren eliminar el capítulo de solución de controversias. Capítulo 19. Canadá y México, por supuesto, se oponen. ¿Sí? Estados Unidos propone incrementar, ojo, esto es impresionante, del 62.5 al 85 el porcentaje del contenido regional en el sector automotriz, y que tengamos la obligación que de ese 85 el 50% sean productos de Estados Unidos. ¿Sí? Por eso se paró de la mesa el representante y fue a consultar. Y parte de la consulta, Ford le dijo, oye, vamos a analizar la cuestión del manejo de divisas por la cuestión cambiaria con México. ¿Sí? Entraríamos en un caos absoluto. ¿Sí? Luego nos dice revisión, terminación cada 5 años. ¿Sí? Señores, ¿en dónde nos pegaría? Por supuesto, profesor, pero nos pondría en un jaque terrible, porque si nosotros pensamos que se termina la negociación aceptando todo lo que pide Estados Unidos este año, entra una revisión legislativa y el tratado iniciaría su operación en el 2019. Si contamos 5 años, estaríamos en año electoral en México. Y nos van a agarrar, por respeto a las damas, no diré yo de dónde, pero se lo puede decir. De los dedos gordos estaba yo pensando. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está pasando en este momento? Por eso la apuración. Aunque hay elecciones intermedias en Estados Unidos, esa es parte de la zona. ¿Qué hacemos? Y ahí insisto, ustedes están estudiando lo mejor
que puede suceder en este momento. México firma un TTP reducido, es decir, todos los demás menos Estados Unidos. ¿Sí? Se está cerca ya de concluir la negociación de Telecuem 2.0. ¿Sí? Recuerden que el tratado con la Unión Europea es un acuerdo de asociación político-comercial donde viene una cláusula sobre cuestión democrática y sobre cuestión de corrupción, que Estados Unidos ya lo quiere meter en la mesa de negociaciones actuales. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos pasaría? Por eso digo, ¿podemos brincar o no? Ante todo esto, la previsión de crecimiento para el 2018 baja del 2.3 al 2.28. Es decir, vamos a crecer menos. Y nos ha estado costando mucho trabajo crecer en este momento. ¿Sí? Para 2019, el asunto pasa de 2.4 a 2.35. Y aquí era donde yo quería destacar algunas cosas con la profesora. El 83.7% del total que se vende al mundo por parte de México va a Estados Unidos y Canadá, fundamentalmente Estados Unidos. Doy un dato. Cuando estábamos en la negociación del Tratado de Libre Comercio hicimos muchos análisis, muchos. No se pueden imaginar cuántos. ¿Sí? El sector privado pagó muchos estudios sectoriales. Pero de esos estudios hay algo que vale mucho la pena retomar. Me ubico en el 1992-93, que es el dato. El 50% del comercio exterior de México, ¿sí?, históricamente se ha hecho con dos estados de la Unión Americana, Texas y California. ¿Sí? Estamos en un contexto del 70 histórico, es decir, 70% histórico, y de ese 70, el 50% es con California y con Texas. Si yo ubico en esos datos, pensando que fuera exactamente a la mitad California y Texas, estamos hablando del 17.5% del total de nuestro comercio exterior con Texas. ¿Sí? En ese entonces era superior al 16% que teníamos con toda la Unión Europea. ¿Sí? Era más de 2 veces lo que teníamos con todo lo que se llamaba la cuenca del Pacífico. Y era más de 3 veces de todo lo que comerciábamos con América Latina. ¿Y por qué doy este dato? ¿Con quién teníamos que firmar un tratado de libre comercio? Era obvio. Se hizo toda la negociación con Chile, pero esa es otra cosa. ¿Sí? Ese es el peso de nuestra relación con ellos. ¿Sí? Y aquí viene la conclusión de lo que les estoy yo diciendo. El 32%, casi 33% del PIB de su país, de México, depende de nuestras exportaciones con nuestros socios del Tratado de Libre Comercio. Por eso nos han doblado las manos, como no las han doblado, para estar negociando lo que tenemos que estar negociando. El 33%. Estoy seguro que sus profesores les han dicho cómo se mide el grado de apertura de una economía. La forma como se mide es la suma de las exportaciones más la suma de las importaciones, y me voy y hago cuánto representa esto de mi PIB. Y ese es mi grado de apertura. En México representa más o menos el 60%. Es decir, dependemos absoluta y rotundamente de lo que pasa afuera. Ya no tenemos forma de quitarnos eso. Sí coincido con la ponente, el petróleo ya no es lo relevante, ya no lo es. A nivel de producto, los productos manufacturados, que cómo se hace el análisis, productos petroleros, productos no petroleros, los no petroleros son mucho más importantes que el petróleo en sí. ¿Sí? ¿Qué pasa si entra en vigor el tratado, el artículo 2205? Es decir, la conclusión del tratado.
la economía mexicana caería entre 2,5 y 3%, la inflación alcanzaría 8%, el tipo de cambio, que ha sido un verdadero dolor de cabeza, pasaría hasta 23%, la tasa de interés se elevaría entre 8,5 y 9%, pero además nos afectaría la calificación que tenemos en términos crediticios, ¿sí? Obviamente, el que vaya a ser el presidente de este país, o presidenta, va a tener que negociar con el señor Peña Nieto, ¿sí? Los criterios de política económica 2019, porque tenemos que hacer frente a todo el cambio fiscal que ya aprobado la Trump. Y obviamente, todavía con todo esto que les estoy diciendo, hay gente que dice, ay no, pero eso está muy alejado de nosotros. Lo estamos viviendo todos los días. Cualquier escenario, ¿sí? Del Telecán, con Telecán o sin Telecán, necesitamos propuestas para un crecimiento con desarrollo sustentable. Voy a dar a partir de la siguiente lámina una visión un poquito más global, más integral de lo internacional, en lo que ustedes están metidos. Cuando le piden a un director general, a un subsecretario, elabórame una tarjeta de temas de conversación entre el presidente Peña y Putin, ¿sí? Lo primero que se pone es el saldo de la balanza comercial, ¿es positivo o es negativo? Tenemos problemas de acceso de los productos tales y tales, ¿sí? Hemos metido quejas en la OMC sobre eso. Son los primeros temas, porque lo que le da sentido a la relación política es la relación económica. Yo puedo decir, amo profundamente a Tanzania, somos lo mejor, somos amiguísimos. Oye, ¿y cuánto comercian? Uy, fíjate que pues, algunos discos de Juan Gabriel, unos de Pedro Infante. Entonces, pues el amor no está grande, ¿sí? Me voy a ir entonces a un aspecto que yo quiero resaltar, y por eso cambié mi presentación, en el que ustedes se tienen que convertir en expertos. Sí está bien la parte arancelaria, sí está bien todo lo que dijo la ponente, esa es la parte micro del asunto, pero ustedes también pueden ser miembros del Servicio Exterior Mexicano, ¿sí? Yo coordiné 6 cursos de preparación de ingreso al Servicio Exterior en la UNAM, y fuimos la institución y el curso que más alumnos ingresó al Servicio Exterior, ¿sí? ¿Por qué? Ustedes dirán, ay no, eso de las embajadas, no, perdón, requerimos diplomáticos especializados en asuntos económicos. El embajador de Japón en México es un gran promotor económico, y no digamos el de China, ¿eh? Y el mexicano, no, yo, la banda, yo, pues, sé tomar whisky, y dan del bueno, ¿eh? Entonces, me voy a meter a otro terreno. Este es el ámbito internacional, pero vámonos más. Aquí, señores, es donde ustedes van a trabajar. Esto es su campo de trabajo, es el mundo. Todo esto, aunque ustedes no salgan nunca de aquí, este es su campo de trabajo. ¿Qué le estaremos exportando a Mongolia? No, nuestros 3 principales productos de exportación a Mongolia, ¿sí?, son películas de Pedro Infante, discos de Juan Gabriel y telenovelas. Ojo, películas de Pedro Infante. Ahora hay muchos temas, voy a adelantar un dato. Jaja, nos reímos, todo lo que ustedes quieran, se murió Juan Gabriel.
¿Saben cuánto incrementaron la venta de discos de Juan Gabriel en Estados Unidos? 48%. Todos ellos exportados por México. ¿Será importante o no será importante? Y ahora esperemos ahora que se muera José José. Perdón, no, pero dicen que cada vez está más cerca. Pues bueno. ¿Cuáles son los actores internacionales? ¿Cuáles son? Ojo, ojo. El Estado, por supuesto, los organismos internacionales, los no gubernamentales, las empresas nacionales y transnacionales, los movimientos sociales y las personas. Estos son los que ustedes siempre deben de tener en mente. ¿Cuáles son las áreas? Y dicen que luego no tenemos dónde trabajar, y decía la profesora, que le decían, ¿tú dónde vas a trabajar? Chéquense nomás las áreas: cultura, seguridad, militar, tecnología, medios de comunicación, derechos humanos. Derechos humanos ya es un principio de la política exterior de México desde el 2011. Migración, y un compañero por ahí hablaba de la cultura. Por supuesto, hay una tesis de un sociólogo italiano que dice que las fronteras se han hecho tan porosas en la medida que hay flujos migratorios, porque el migrante que traspasa una frontera va jalando su cultura, su historia, sus patrones de consumo, y por lo tanto la frontera que pasó ya la hizo porosa y extendió la de su propio país. Platicaba yo con su profesor antes de venir para acá. Si no lo han leído, léanlo. Hay un profesor de lo más conservador, reaccionario que ustedes quieran, el señor Huntington, escribió hace varios años que México estaba en un proceso de conquista paulatina, gradual, de los Estados Unidos, porque ya hay partes en Estados Unidos donde no se requiere hablar inglés. No, perdón, no se salve, preocúpese. Sí, no está salvada. Más diré yo otra cosa. ¿Sí? Están todos estos. Estos son los instrumentos formales e informales, y aquí destaco el comercio internacional. Pero todo esto tiene que ver con forzosamente. ¿Qué es lo que ustedes están estudiando? Las ideas, el peso internacional, el desarrollo científico, la creación artística también tiene que ver con eso. Y esto es a donde quería yo llegar, en donde ustedes se tienen que especializar, es en la negociación. Todo en lo internacional, y es más, todo lo cotidiano: conflicto, cooperación, actitud, coexistencia, convivencia, comunicación, relación, tiene que ver con negociación. Su compañera que dice, me salvé. Le voy a preguntar algo. ¿Todavía pide permiso para salir los fines de semana? No, sí. ¿Qué está haciendo? Y entonces empieza uno, y aquí hay un punto importante. ¿Por qué negocia? No, sí, no es el objetivo. ¿Por qué negocia? Se da la negociación, ojo, subrayo, se da la negociación porque los papás le reconocen a ella cierto poder. ¿Sí? ¿Por qué negocia Trump con México? Porque le reconoce cierto poder. No quiere decir que estén a la par, ¿sí? Si no existiera ese reconocimiento de poder en términos de negociación, la negociación no existiría. Le dirían, no vale, punto. ¿Sí está claro esto? Porque si no, entonces no tiene sentido. Lo más lejano de la negociación es la imposición. Porque el sustento, la regla de oro de la negociación es el intercambio. Yo te cambio esto por esto. Si no, no se da la negociación. El balance de poder nunca se da. Iguales no existen, ¿sí? Y aprovecho para decir, la negociación ganar no existe, jóvenes. No existe. Los que le digan es un enfoque,
el pastel no se parte exactamente a la mitad. El que tenga más poder se va a llevar un pedazo más grande. ¿Sí? Sí, le digo. Sí, le veo. ¿Me permites que diga? ¿Sí? No existe, es un enfoque. Es un enfoque. Lo que dice el enfoque es: traten de entender que el problema es común y resuélvanlo entre los dos. El resultado no va a ser el pastel a la mitad. Eso no existe. Eso de que todos ganamos igual, ¿no? Aquí sigue siendo, y destaco nada más la parte que les interesa más a ustedes: el empleo y el abasto están vinculados con lo internacional. Hace poco había que el huevo estaba muy caro, que el limón estaba muy caro, etcétera. Vamos a hablar. Es un problema de abasto, de producción, y que tengo que traer el componente internacional. Me voy más rápido porque ya se me están saliendo muchos. ¿Sí? Quería yo destacar esto: diplomacia pública, nuevos centros de poder, pobreza. La pobreza antes era un problema local, ahora es un problema internacional. ¿Sí? Y se califica a los países por eso. Vamos más rápido. Aquí. Ustedes están ubicados aquí. Estos son los grandes ejes en los que se dividen las relaciones internacionales en general. ¿Sí? Ustedes se ubican aquí. Pero por definición, ustedes deben de tener un enfoque integral, un enfoque interdisciplinario. ¿Qué quiero decir con esto? No van a saber más economía que un economista, porque no están estudiando para ser economistas. No van a saber más derecho que un abogado, pero sí están obligados a saber todo lo que tenga que ver de derecho, de política internacional, de estudios regionales, de teoría y metodología, y de política exterior de México que impacte las relaciones comerciales internacionales. Están obligados. Si sintetizan el funcionamiento de la OMC a solo la cláusula de la nación más favorecida, están cometiendo un error gravísimo. Gravísimo. Porque la OMC es muchísimo más que la cláusula de la nación más favorecida. ¿Sí? Entonces estamos obligados a darle un enfoque interdisciplinario. ¿Sí? ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, las habilidades que ustedes deben de desarrollar mientras están en la universidad? Por supuesto, analizar, problematizar. Hay que saber argumentar muy bien, redactar. Jovencita de hasta el frente, aprender y hablar lenguas extranjeras. Proponer, criticar, investigar, hablar en público, debatir. Y esto es lo que nos va a dar la capacidad, en términos personales, de participar en un proceso de negociación. Voy a dar una anécdota. La primera delegación que se presenta de México en el Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico, me toca participar. Fuimos a Yakarta, estábamos ahí. Obviamente ingresamos a APEC porque ya se había aprobado en el Congreso de Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Por qué menciono lo siguiente? Dentro de lo que a mí me tocó hacer en la última etapa del tratado fue llevar el cuarto de junto, es desarrollar la estrategia de cabildeo con los grupos hispanos, afroamericanos y con las instancias legislativas. Tan pronto se aprueba en Washington el tratado, ¿sí? El presidente Clinton, demócrata, y el republicano fue el que lo negoció, ¿sí? Propone el ingreso de México al Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico, APEC, y dicen, en enero, señores, esto fue en noviembre, en enero tienen que estar ya en Yakarta en la primera ronda. Pues llegamos, nos sentamos, ya teníamos varios de los que íbamos ahí, ya tenemos experiencia en negociación multilateral y negociación bilateral, pero lo que no sabíamos es que el esquema de trabajo en APEC era
yo propongo que toquemos el tema de la pequeña y mediana empresa. Y todos nos voltearon a ver y nos dijeron, sí, claro, muy buena propuesta de México. La próxima reunión internacional de APE sobre pymes es en México. Y dijimos, Chihuahua. Chihuahua. ¿Por qué? Pues porque para esto se requiere de una decisión política previa, donde tú vas a proponer esto para que la reunión se venga para acá. Nos costó mucho trabajo, finalmente se hizo, pero son de las cosas que tiene uno que ir aprendiendo, ¿sí? Y por eso digo, y me van a dar un poquito más la razón en un momento más, en términos de la negociación. Si quieren participar en una negociación, tienen que saber debatir, hablar en público, criticar, interactuar, proponer, argumentar, problematizar, redactar, investigar, y esto es lo que les va a permitir tener un buen desempeño en un proceso de negociación. Su compañera, cuando va a negociar con sus papás un permiso, empieza a averiguar ciertas cosas. Empieza a ver, se peleó mi hermano con mi papá, no, ahorita no, ahorita no. ¿Sí? Mi mamá me reclamó que no había lavado los trastes, ¿sí? No, mejor voy y los lavo, ¿sí? Esa es parte de lo que estoy proponiendo aquí. En política exterior, lo que es fundamental es la capacidad de negociación, que es lo que me permite obtener y alcanzar mis objetivos, ¿sí? Déjenme pasar esto. México, que es el caso concreto, tiene una situación internacional y nacional totalmente inédita. Totalmente inédita. Su nivel de exposición no hay otro momento en la historia. Pero somos, jóvenes, el país exportador más importante de América Latina. Exportamos más que Brasil. Exportamos más que Argentina. Si juntamos varios países europeos no muy grandes, ¿sí? Exportamos, todos ellos juntos, nosotros exportamos más, ¿sí? Y la apertura económica, ¿sí?, ha sido, junto con la inversión y el comercio exterior, que es lo que les toca a ustedes, los grandes motores de crecimiento de la economía mexicana, ¿sí? Negociación internacional, ¿qué es lo que a ustedes les gustaría más? ¿Sí? La podemos identificar por quienes participan y el tema, ¿sí? Puede ser bilateral y multilateral, pero quiero fundamentalmente irme a esto. ¿Qué hace diferente a la negociación internacional? Y ahí es donde viene buena parte del reto que tienen ustedes en términos de su preparación y, por supuesto, el reto que todo lo cambiante de lo internacional le plantea a sus profesores. Y les plantea retos verdaderamente complicados. Estos son los factores que hacen diferente a la negociación internacional y una negociación interna o nacional. Pluralismo político, pluralismo jurídico, económico, factores económicos internacionales, pluralismo gubernamental, esquemas burocráticos, la inestabilidad propia de lo internacional, distintas ideologías y factores culturales. Ustedes tienen que ser personas, por definición, muy cultas, muy actualizadas. Me ha tocado, oiga, ¿qué le parece el Real Madrid que perdió con no sé quién? No, a mí no me gusta el fútbol. No, ¿cómo que no me gusta el fútbol? El flujo de dinero que se maneja alrededor del fútbol a nivel internacional y nacional es impresionante. Si tenemos ahora 3 jugadores nacidos en México en un equipo y los demás no nacidos en México, es resultado de la globalización y de cambios que se tuvieron que hacer en varias reglamentaciones, ¿sí? La doble nacionalidad que ahora existe, desde 1992, Carlos Salinas lo hizo con el ánimo de que Jaime Serra Pucci fuera presidente de México, pero no fue así y le ganó Fox, ¿sí? Eso permite que ahora tengamos equipos de fútbol con 9 jugadores no nacidos en México. Yo lo voy a la Chivas, así que tengan mucho cuidado. Ya los mencioné, pero me quiero ir el idioma. El idioma.
Es inevitable en las negociaciones internacionales y puede convertirse en una barrera en ocasiones absolutamente inquebrantable. Absolutamente inquebrantable. Ustedes dirán, el traductor, eso lo resuelve parcialmente, y ahí lo dijo. ¿Sí? ¿Qué deberían de estar? ¿Qué recomendaría yo? Estar estudiando chino y alemán. Y digo, ya estoy dando por descontado el inglés. Ya lo estoy dando por descontado. Obligado. No hay forma de hacerse a uno. Y esto es a donde quería yo llegar con ustedes. Ustedes, de una u otra manera, y lo dijo la ponente anterior, van a participar en procesos de negociación. Y yo digo, esto va a salir próximamente publicado en un libro. Yo hablo aquí de las negociaciones internacionales micro y macro. ¿Cuáles son las micro? Son entre empresas, ya sea públicas o privadas. Se refiere fundamentalmente a operaciones de exportación e importación de bienes y servicios. Lo estoy simplificando. Se pretende, a través de este tipo de negociación, acordar las condiciones para realizar operaciones comerciales. Lo acordado solo involucra a los participantes. No requiere de autorización de instancia legislativa. Se traducen generalmente en un contrato. Los temas de negociación son el precio, los famosos 5 terms, que seguramente ustedes los estudian con mucha profundidad, los medios de pago, el envase, el embalaje, el financiamiento, la moneda, ¿sí? Se toma como referencia cuáles son los convenios y compromisos bilaterales y multilaterales de los países de las empresas, la vigencia y los medios de transporte. Este es un contrato, este es entre empresas. En eso van a estar ustedes metidos, ¿sí? Todo el tiempo. ¿Cuál es el contenido? Disposiciones generales, obligaciones del vendedor, del comprador, la entrega, los tiempos, la conformidad de la mercancía, la revisión, los cumplimientos, el pago, etc. ¿Y cuál es la negociación macro? La que se está dando ahorita entre México, Estados Unidos y Canadá. Involucra regularmente a gobiernos, se refiere fundamentalmente a las condiciones en las que se van a desarrollar las relaciones económicas entre los agentes económicos de los países. ¿Sí? Para su puesta en marcha se requiere una autorización legislativa, se traducen en convenios o tratados, pueden ser bilaterales o multilaterales, ¿sí? E incluso pueden estar dados en el marco de un organismo internacional. Aquí, subrayo, son instrumentos de la política económica general del país. Hace 20 y tantos años nos criticaban fuertemente. Nos decían que habíamos vendido al país. Cada vez que alguien me decía, oye Javier, vendieron al país, sí, estoy esperando mi comisión y no ha llegado. ¿Sí? Y ahora resulta que Trump nos dice, yo sí lo voy a decir con todo respeto. Trump nos dijo, los negociadores mexicanos son unos chingones, porque los gringos son pésimos. Por eso requiero renegociar el tratado. Cuando hace 20 años aquí decían que éramos vendepatrias, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? ¿Cómo da vueltas la vida, no? ¿Cómo da vueltas la vida? Aunque suene a sermón de sus papás, pero bueno. Deben de estar alineados totalmente a los compromisos de carácter internacional en estas materias del país. ¿Sí? ¿Cuáles son los temas? Obviamente todos tienen definiciones, el ámbito de aplicación, acceso a mercados, reglas de origen, que es donde nos están pegando durísimo. Durísimo. ¿Y por qué ahí, jóvenes? Les pregunto. ¿Quién se hizo música? Sí, pero ¿por qué ahí? La llave
para el funcionamiento de un tratado de libre comercio son las reglas de origen. ¿Por qué? Porque son las que determinan qué país recibe la preferencia en el tratamiento fundamentalmente arancelaria y qué producto no lo recibe. No está prohibido la importación, no. Simplemente dicen, este cumple regla de origen, no paga arancel. Este no cumple regla de origen, entra, pero paga arancel. ¿Sí? Por eso la importancia de este tema. Compras del sector público, como lo mencioné, inversión, servicios, competencia, Es aquí donde está el asunto de que dice, pues si no, me voy. Pero al señor Trump se le olvida que hay un procedimiento. Decía su profesor con mucha razón hace un rato, que qué van a pensar los productores de manzana de Washington cuando se acabe el Tratado de Libre Comercio y les digan, tus exportaciones a México van a pagar un arancel del 36%. Y entonces lo impacto en precio público y estoy fuera del mercado. Y entonces ya no voy a hacer. Esa es parte de la lógica de este asunto que el señor le ha costado. Y quiero cerrar con esta. Ustedes deben de tener siempre en mente el establecimiento de relaciones confiables, negocios a largo plazo. Por eso no nos gusta que cada 5 años tengamos que sentarnos a negociar, porque le resta certidumbre a la operación comercial. ¿Sí? Garantía y certidumbre en las ventas y o el abastecimiento, ampliación y diversificación de mercados. Y con esto termino. Para variar, llegamos tarde. Se ha hablado de diversificación comercial toda la vida. Nunca lo hemos hecho. De las cosas que le tendría yo que reclamar a mi ex jefe Jaime Serrapuche es que él dijo que no había mejor política industrial que la no política. Debe de haber política industrial, a lo mejor ajustada, muy focalizada, para que podamos diversificar los mercados. Ahorita sí sentimos, vámonos a negociar acá, pero ya vamos tarde, ya vamos con la presión. Esto nos puede generar, y por eso estoy terminando con esto, y por eso quise remarcar la parte de la negociación, ¿sí? Nos puede colocar en posiciones de negociación muy débiles. Les recomiendo mucho, estoy seguro que sus profesores lo han mencionado. Hay un libro que se llama Negotiation de la Universidad de Harvard. ¿Sí? Léanlo, apréndanselo, duerman con él de un lado. Y del otro lado lean un libro, y pónganselo también como almohada, que se llama El arte de la guerra. ¿Sí? Los dos les van a permitir entender mucho mejor todo esto que les acabo de decir. Muchas gracias.